Bueno, vamos a empezar con casos clínicos, que es lo que me divierte y lo que más se aprende en estos Ateneos. El clínico es el caso de Susana, 57 años. La vengo siguiendo hace muchos años, desde el 2013, donde tuvo una trombosis venosa inferior en su ojo derecho con un edema macular secundario. Ella viene buscando otra opinión, una visión de 2 décimas y en el otro ojo tenía una visión de 10 décimas. En el estudio que le hacemos se muestra una obstrucción, ahora vamos a ver, pero ella tiene una obstrucción lateral del 80% y están por ver al cirujano vascular, definitivamente la operó, pero tiene todas para hacer una trombosis tensa. Si bien toma cardioaspirina, la evidentemente se soltó alguno de los trombos que tenía en la carótida. Eh, También es hipotiroidismo, parte de su problema general. Lo cierto es que cuando vemos el fondo del ojo, esto de acá, vemos que hay una verdadera obstrucción. Fíjense lo que es acá, es notable, está directamente cerrada la arteria superior, está bien, la arteria inferior no. Y fíjense lo que es el cuadro terrible que tiene de obstrucción retinal, de isquemia, pero que la mácula está conservada, o sea, no está, inclusive el haz que va hacia la mácula también está conservado, así que en realidad tiene opción. A mí lo que me gustaría saber y compartir con ustedes, saber qué harían en este, ¿qué les parece que sería lo para solucionar esta trombosis que es evidente que tiene ya su tiempo, que eh, primero hace una trombosis muy, muy marcada y después ya tiene formación, o sea, me gustaría saber qué... Láser, Láser. Láser, yo láser. creo, Sin duda, pero sí, una OCT para ver si tiene edema también. Si tiene edema, al mismo tiempo Sí, un antiangiogénico. antiangiogénico, claro. ok. Y Y si varios, no, lo pueden tener después y necesitar un antiangiogénico cuando uno le haga láser, claro. ¿no? Sí, Ok. al mismo ¿Y tiempo. esto les parece que es mandatorio en un caso así o solamente antiangiogénico? No, el láser es mandatorio. Si hay Láser, isquemia, claro. Ok. si no el Bueno, edema va a recidivar y recidivar y recidivar. así es. Bueno, un poco como es de afuera, según refería ella, no era de acá de Buenos Aires, dice que quiere tratarse solamente con antiangiogénicos y no hacer el láser. Va a Voy a venir hacer con el una láser. hemorragia vítrea después, entonces. Bueno, la cosa es que un antiangiogénico y la visión mejoró a 10 décimas. Y ella es como que venía al consultorio diciéndome, vio que yo tenía razón, antiangiogénico solamente. Bueno, la cosa es que hay seguimiento a lo largo, fíjense, del 2016 al 2023. Ella nunca quiso tratarse con láser. Siempre tenía disminuciones parciales de la visión, por ejemplo, en el 2023, 5 décimas, y le volvemos a hacer, o le vuelven a hacer, bueno, yo nunca le hice el antiangiogénico en el lugar de afuera, como dice ella, donde vivía, a recuperar una visión de 10 décimos. Ahí se ve ya en el 2023, cuando la visión ya está en 5 décimos, el OCT ya muestra que hay un edema retinal, un edema que justifica esa disminución de la visión que tiene. Sigo tratando de convencerla que lo lógico sería un tratamiento de láser en toda esa zona de isquemia, pero bueno, ella
niega totalmente al láser. Hace, como les decía, en el 2023, con triamcinolona y el antiangiogénico, la visión vuelve a mejorar a 10 décimas. Son 12 años que ella logra una estable solamente con antiangiogénicos, utilizando cada tipo de drogas, pero llega un momento en que el edema no cede y su visión, la última vez que la vi, estaba en 3 décimas, que hace muy poquito la vi de vuelta y ya la visión estaba en cuenta dedos y ya no responde a los antiangiogénicos. Igual ella sigue con su tesitura de que prefiere con láser. Pero bueno, un poco quería presentarlos por esta con tantos años, de 12 años, con antiangiogénicos, una trombosis con gran isquemia. Cómo este tipo de tratamientos son tratamientos que con sacar el edema macular durante un tiempo, pero no terminan. Y la única manera de curar este tipo de lesiones, de estas trombosis, ¿no? Un tratamiento en esa zona de no perfusión. Si alguien quiere acotar algo más, pero bueno, creo Mira, que yo uso con estos pacientes, me ha tocado varias veces cosas así en pacientes diabéticos, en trombosis, y yo uso un argumento, sobre todo cuando ya vienen con años de no tratamiento y buena visión, que digo, mira, hay muchas personas que no se han hecho un stent, que no se han hecho un bypass y están vivos, y tienen las arterias casi tapadas, mientras las tienen casi tapadas están vivos. Cuando se le tapan, se mueren. Entonces su ojo le va a pasar lo mismo. Puede que dure 1 año, 5 años o 15 años, pero a la larga va a tener problemas. Entonces, sí, sí. bueno, obvio que no todos aceptan, pero en general sí. Como verás, es una mujer con pocas entendederas, porque Sí, de hacerle ceder a lo que realmente ella tiene que hacer, de que es un tratamiento de estabilidad, que le hubiera dado una estabilidad mucho mejor si se hubiera hecho en un primer momento. Ahora el edema seguramente tenga una deficiencia residual que va a ser muy difícil de recuperar. Caso interesante, caso que a veces uno trata de hablar en el consultorio, pero que no se condice con lo que el paciente quiere hacer. Este segundo caso es un paciente juvenil y que hace una hemorragia, sufre una gran disminución de la visión en el momento de la hemorragia y que quedó esto que ustedes ven acá. No sé si alguien quiere describir esta imagen aquí, en su ojo izquierdo, donde la visión se estancó en 5 décimas. El tema es que el hombre este es arquitecto y según lo están, digamos, tratando, le dice que conviene esperar que sangre para que entonces pueda hacer una RFG. No sé si ustedes ven esto de aquí no es más que, en realidad ya no son restos de sangre, sino que es el vitrio que está teñido por el pigmento que tiene la sangre, y todos sabemos que eso no va a mejorar. O sea, es muy difícil que esa visión de 5 décimas se vaya aclarando. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que hacer algo más. Pero fíjense, también cuando uno hace a Neriter, yo no le llegué a hacer la RF. Fíjense que también tiene como una exudación alrededor, ¿eh? Que puede también estar justificando o que hay una atracción, neuropatía diabética le está produciendo este tipo de edema secundario a nivel macular. El tema es que el otro ojo también, el otro ojo, fíjense que su componente ya ha tenido esto que vemos acá, que no es más atrofia de la coriocapilar, esto de aquí, es una capilar que es típica a veces y que es raro de ver, pero se ve en
diabéticos pueden haber también obstrucciones de la coriocapilar que dejan este tipo de cicatriz. Lo particular de este personaje, de este paciente, no se ve bien acá, pero sí se veía muy bien cuando miraba el fondo de ojo, que ya tiene las periféricas de cierre vascular, muy mal llevada su diabetes, tenía una hemoglobina glicosilada arriba de 11, y que no desarrolló. En realidad lo que vemos acá es, digamos, de la retina, pero realmente no se ve un crecimiento fibrovascular típico de apatía de tipo, digamos, una... Pero, evidentemente, si ha hecho una hemorragia dentro, evidentemente tienen que haber vasos, neovasos en algún lado que puedan estar justificando esto. El tema es si el arquitecto necesita su visión, y yo lo que le propongo, todavía no se lo he hecho, pongo a hacerle una vitrectomía y seguramente necesite en el mismo momento de panfotocoagulación de toda su retina periférica. Así que voy a traerlo a, digamos, al Ateneo porque es un caso que si bien no se ve una retinopatía proliferativa, él igual ya empezó a hacer una hemorragia que yo creo que la hemorragia nace más periférica en la zona vascular que en la zona central porque no se ve una a dicho nivel. Esto, sí, pero nunca, sí, una corredera, una central serosa parece más, es más, no tiene una forma tan marcada y se nota que es creación no de la retina, sino de algo que está por detrás de la retina, que es la coriocapilar. Jaire ha demostrado, ha publicado muchas veces que los ojos de desarrollar cierres de la coriocapilar y este es un caso típico de este tipo de una cicatriz y que por suerte no comprometió la mácula, porque en este ojo tiene una bella más. ¿Hay alguien que quiera algo más con esto? ¿Le harían todos una vitrectomía a ese? Okay. ¿No, no le has hecho una RFG de ninguno de los dos ojos, perdón, Cristian? A ver si hay algo más, cierre capilar. Y No, una porque OCT. el día que vino al consultorio, él tenía que trabajar, que bueno, no tenía tiempo, así que está por volver para hacer una RFG, pero estoy seguro que tiene sales periféricos, sin lugar a dudas, que han generado este tipo de trastorno. Es lo típico de estos ojos diabéticos, fue juvenil, ya tiene unos cuantos años y tiene muy mal control de su diabetes. Lo más notorio es que la mujer de él es médica, callada toda la consulta, salvo en el momento de la hemoglobina glicosilada que él decía que era normal y la mujer me dice 11. Así que evidentemente la mujer estaba al tanto de que tiene muy mal control. Me gustaría traer un caso muy particular. Guillermo es un paciente, tenemos hace muchos años, que hizo una coropatía central serosa, estresado, etcétera, y se atiende porque tiene problemas médico-clínicos, que es muy minucioso, y cuando le mira el fondo, le mira este ojo, que es el ojo sano de él, y le dice, hay un problema en este ojo que me gustaría que hicieras verte. ¿Alguien podría describir esto? Aparentemente el médico le dijo edema del nervio óptico y que tenía que estar atento porque esto podía ser para lo que era su ojo bueno.
Parecen fibras de Parecen mielina. fibras de mielina, sí, eso. Ok. Así de mielina, que no tiene ninguna consecuencia de tipo. Son raras de ver, pero no sé si ustedes han alguna vez visto el fondo de ojo de un conejo, donde se ven todas las fibras de mielina de esa manera. Hicimos trabajos experimentales en conejos. Lo primero que nos sorprendió fue ver que los conejos tenían este tipo de fibras que eran visibles, en el fondo de ojo. No es un ojo de conejo, pero sí es un fibra de mielina que no tiene ninguna. Así que Guillermo se fue muy tranquilo y lo hemos estado controlando y no tiene ocasión. Pasado yo presenté este caso de Santiago a fin de año, de 2 años, que según él, con un trauma con la patilla, empezó con problemas, con fotopsias, etcétera, hizo un descubrimiento de retina en el ojo derecho. Indican la gravedad del cuadro y lo operan en forma inmediata. Era con una visión de 10 décimas, cirugía, al día siguiente o a los 2 días ciego. Habían realizado una facovitrectomía con plombaje interno con gas y él refiere un dolor extremo en su posoperatorio, donde la presión ocular alta, pero que no le pueden drenar el gas porque se hizo la cirugía. Eso fue lo que le dijeron el médico que lo operó. Con tramadol para el dolor y a los 3 días va cediendo el dolor, se va el gas, el ojo está ciego, que es esto que nosotros vemos acá. Que la imagen esta de acá también habla no solamente de una lesión retinal, sino coroidea de la coriocapilar, como la que vimos en el otro ojo diabético, donde ha habido un cierre, ha habido la presión tan alta que también hubo un cierre a nivel. La cosa es que a partir de este caso, me sorprendió es que aparece un segundo caso. Susana tiene un desprendimiento de retina en su ojo. La operan rápido, o sea, está bien operada. Y también muchos dolores, vómitos, la medican con diabo porque realmente la presión estaba alta. Y secundariamente a eso, bueno, como fracasó la cirugía, según le dijeron, va a otra vitrectomía. Lo cierto es que cuando termina la cirugía con aceite de silicón, el ojo estaba ciego. Y este es el cuadro de Susana por una hipertensión secundaria a la colocación de gas. Fíjense lo que es la atrofia completa, independiente, ha desarrollado, por eso le han puesto el aceite de silicón, una PBR completa y el ojo totalmente ciego como consecuencia de la presión ocular en el posoperatorio. No puedo haber tenido una contaminación. No, simplemente todos describen el mismo cuadro. Un tercer caso de Carlos, que sufre un desprendimiento de retina en el 2012, lo operan 4 veces, primero le hacen que fracasa y la segunda le hacen una vitrectomía. Tuvo en mi cráneo derecho vómitos que lo atribuyen a anestesia hasta que a las 48 horas que la presión estaba en 60. En este caso también pierde totalmente y tiene un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo, que es ahí donde me viene a ver a mí, a ver qué hacía con ese ojo. Imagínense, él estaba aterrado porque él había entrado en la cirugía con una visión bastante buena y salió ciego, de sufrir un episodio similar. Fíjense
Este cuadro también, la retina en realidad tiene un éxito quirúrgico toda aplicada, pero es evidente que esta vez el nervio que se afectó con la presión y tiene un nervio óptico nacarado y el ojo totalmente. Son 3 casos. Las características que tienen estos casos es que este es el último caso con una foto de cámara anterior y donde se ve que hay una atrofia completa del iris, como también de la hipertensión ocular que tuvo en el posoperatorio. Es evidente que están calculando mal la proporción de los gases que están dentro del ojo, que es un tema complicado. Me parece que las proporciones están ahí anotadas del 30% en el FS6 y el 14% en el C3F8. Y la verdad que es una lástima porque son ojos que normalmente su retina se recuperó, se quedó aplicada, pero atención posoperatoria. Y una de las cosas que yo siempre les digo a los pacientes rotando conmigo es que es de muy buena costumbre el mismo día de la cirugía llamar al paciente para ver si tiene algún tipo de inconveniente. Por supuesto que inmediatamente, me acuerdo del primer caso donde dieron cuenta que la presión estaba alta y que el médico le dijo que si le sacaba gas, se iba a echar a perder toda la cirugía que había hecho. Yo creo que sí, es una cosa bastante simple de hacer, inclusive en el consultorio se puede hacer una aguja 30G haciéndole una buena anestesia y la realidad es que se solucionaría el tema. Yo nunca tuve como consecuencia, digamos, colocando el gas, nunca tuve una hipertensión, pero sí he tenido a veces en los operados de catarata, porque a veces os queda algo de viscoelástico operatorio inmediato, tienen a veces dolor, y 2 veces tuve que volver esa misma tarde y le tocas la herida, drenás un poquito la cámara anterior y eso es. Así que me parece que es un buen aprendizaje. Son 3 casos, la verdad que son tremendos, pero fueron 3 casos muy seguidos que yo tuve desde este año, con cirujanos totalmente diferentes, no es que sea el mismo, mucho menos, pero lo cierto es que es una complicación que tenemos que tener presente para recuperar un ojo que si no de esa manera, si lo dejamos con esos tensión en el postoperatorio, generalmente el ojo se pierde totalmente. Si ustedes han Perdón, tenido... Sí, perdón, puedo contarte, creo que lo conté cuando mostraste este caso. Yo tuve una sola paciente, que ese ojo también lo perdí, pero esta señora lo que no me escuchó, a pesar de que no era la primera cirugía de ese ojo y su otro ojo también ya estaba operado, es que tenía que ponerse boca abajo. Ella llegó a su casa y se acostó boca arriba. Entonces el gas le empujó, le cerró totalmente la cámara anterior, tenía pegado el lente al endotelio más o menos. Y ella decía que el ojo no le dolía, lo que pasa es que estaba muy mal de la panza, su síntoma era gastrointestinal. Entonces yo le pregunté, ¿estás bien? No, el ojo bien, lo que pasa es que me duele tanto la panza. Y al otro día, como estaba tan mal de la panza, no vino a consulta. Cuando vino 2 días después, no había nada que hacerle al ojo. Pero la posición fue el problema. El problema es que estaba boca arriba. a mí me pasó una vez de un paciente que había operado también con gas, estuvo muy bien en postoperatorio y se volvió, era de Córdoba. Ah, en El fin avión. el fin de semana, que hay algo que hay que considerar, sobre todo cerca de la montaña, el fin de semana decidió irse por el camino atrás la sierra y se dio cuenta que cuando estaba yendo hacia Norno, por la montaña, perdió. Y me llamó en ese momento y le dije, sí, claro, es que
justamente la altura hace que se potencie más el gas, así que tenés que bajar inmediatamente. Bueno, obedeció, bajó, se quedó en la ciudad de Córdoba y no tuvo ese problema, pero que a veces el cambio de altura, por eso es que no pueden subirse, por supuesto, a un avión, pero el cambio de altura solamente, aunque lo hagan en auto, puede influir cantidad de gas en la presión del ojo como consecuencia del plombaje. Entonces, Eh, a la yo, montaña, yo he a lo que nos visto, gusta la yo he montaña, visto llevamos algunos casos. letines y se infla en la montaña. No sé si les pasó alguna vez, Sí, pero sí, claro. ¿Cómo es eso? Y si bucean van a tener la misma experiencia que al revés. Una cosa que pasa con el gas, primero quiero recalcar que el SF6 lo ideal es que esté al 20% para que no sea expansivo. Al 30% tiene un poco de expansión. Si yo lo uso al 30% es calculando que se diluya con el aire que está adentro. Entonces, yo tengo un ojo muy miope, le inyecto, se va a mezclar con 10, 12 centímetros cúbicos de aire y va a quedar más o menos al 20%. Y yo creo que lo que pasa acá es que los médicos saben la dilución, pero por inseguridad le ponen más. E igual que ponen implantes gigantes cuando no saben bien poner implantes o no se sienten seguros o hacen mucho láser en una vitrectomía. Es más un tema de inseguridad, porque pensar que tenés que poner más gas, tenés que poner más implante, tenés que hacer más crío, más láser, bueno, al final produce consecuencias. Pero también me interesa mucho lo que dijo Viviana recién. Todos los pacientes que les pongo gas, lo primero que les digo es la única posición que está prohibida es boca arriba. Hagan de cuenta que son de River, boca abajo. ¿Ah? No es que estén boca abajo, pero prohibido boca arriba. ¿Ah? Eso siempre se lo recalco porque sí, he visto casos que se ha bloqueado el ángulo. Y pinchar, como Boca, dice Cristian, no cuesta nada. y boca abajo, vive de costado, inclinado hacia Sí, abajo. depende de donde esté Lo el importante es desgarro, que no esté pero boca arriba. exacto, lo Eh, importante es que no esté boca arriba. ok. Comentario agrego que ahora Dato que para vivo, sumar, perdón, perdón, Lau, si no. no, que ahora que vivo en zona con montañas, a los pacientes les dan esa recomendación cuando les van a poner gas, porque vienen a veces por ahí de Girona o de Andorra, y entonces les dicen que se queden unos días acá y después cuando tienen menos gas, en los traslados o cuando van a volver a sus casas, les dan brimonidina o les dan hipotensores, pero los primeros 10 días los hacen quedar en Claro, la yo ciudad. a los pacientes que van a subir, acá no tenemos las montañas encima, pero de repente viene de Salta o de Jujuy, algo por el estilo, que es una subida de 1000 metros, yo le digo, suban, pero vayan en auto, no en avión, obviamente, pero tarden unas horas. Paren a tomar un café, paren a conversar, qué sé yo qué, pero si suben a lo largo de varias horas, se va adaptando la presión. El problema es si suben de un tirón rápido. Igual que los oídos se tapan y se destapan en una subida y en una bajada, con el gas pasa lo mismo. Si uno lo hace de a poco, ni los oídos ni el gas va a ser un problema. Sí, le dan la Bueno, muy bien. medicación 3 horas antes de iniciar Claro. el viaje. Un dato Sí, para agregar en estos casos, Cristian, hace poco tuve un caso que lo habían operado en otro centro y me vino a ver a la tarde porque estaba con un montón de dolor, entonces le hago tenía claramente un exceso de gas, le hago el pinchazo descomprimiendo, pero algo muy importante es que si le pusieron muy mal el gas se sigue expandiendo en el tiempo, entonces Sí. vos capaz le haces un pinchazo, bajás de 60 a 14 y a las 4 horas tienes 60 de vuelta. Entonces, ese paciente que no sabes qué concentración le pusieron, volver a citarlo de vuelta ese día a la tarde, porque es muy probable que se siga expandiendo ese gas si está muy mal puesto. Buena observación. bueno, muy bueno. Y el último caso es un caso que viene con 24 años, le dieron un corcho de sidra en el ojo y se ve esto, tiene una visión de cuenta del ojo que está dañado, que está golpeado. Fondo del ojo hay una pequeña hemorragia, pero se ve sobre todo estas líneas demarcatorias. Todos sabemos que son líneas de ruptura de la coroides. Normalmente un efecto. Y si nosotros vemos lo que es la neritra
sé lo que es el daño que ha habido, aunque clínicamente no pasa tanto daño, pero fíjense el daño, pero que acá llega a la mácula, pero no toca la fobia. Y si bien eso ocurre, la visión de cuenta dedos, seguramente o supuestamente, el papilo macular debe estar comprometido con esta lesión de acá y no que va hacia la mácula. Esto es bastante común de ver en los traumatismos. Lo cierto es que 24 años y con restos de hemorragia tiene aquí, yo pensé que en realidad no iba a recuperar. Le dije que teníamos alguna posibilidad de recuperación de este ojo, y este ojo de 3 décimas a lo largo más o menos de 2 años, que, bueno, por lo menos algo de visión quedó. Evidentemente, parte de la alteración que tuvo en su visión es sobre todo como consecuencia de esta y no de esta ruptura coroidal que casi llegaba a la mácula, pero que no la comprometía. Un caso muy particular, pero estamos viendo muchos de esos. El día de ayer atendió también un traumatismo de estas características, le dieron un tortazo, un patobica en el boliche. Bueno, una de las consecuencias que puede tener un traumatismo contuso y que diferente gravedad de acuerdo a cómo comprometa justamente la coroides y cuánto coroides pueda llegar a tener. Hay unas gotas, un antiinflamatorio, un ketorolac y nada más que eso, no tiene ningún otra cosa. No sé si alguien piensa que se justifica hacer algo más. El OCT, el área macular está bastante bien, o sea, no tenía un edema grande. Evidentemente, saqué la conclusión de que era esta alteración papilomacular la que podía ser la razón por la cual él tenía una visión, pero que se recuperó en parte. Bueno, Sí, Jaime, hay veces, ahora. Cristian, una cosa, Sí, en los traumatismos esos, hay veces que se lesiona el nervio óptico, lo que se llama neuropatía traumática, y el nervio se ve perfecto, no se ve ninguna alteración, recién se pone pálido 6 semanas después. Entonces, a veces el déficit visual, más que por lesiones retinales, es por la misma neuropatía traumática. Incluso a veces puede no tener lesiones retinales y el paciente estar ciego. Y entonces a veces es bueno tomarle los reflejos pupilares a ver si tiene un defecto pupilar aferente relativo, porque ahí ya lo que está hablando es la lesión del nervio óptico, lo que produce el déficit visual. es bueno saberlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, buen día. Esas fotos ahí aburridas. Como para no tener que... Pincho, Ya está, listo. Bueno, bueno, yo traigo un caso de un paciente de 71 años que tiene una disminución de visión en el ojo derecho hace 3 años, con una visión de 1 décima y en el ojo izquierdo perfecto, una presión normal. El paciente es fáquico y en el fondo de ojo se ve lo siguiente. No hay mucha ciencia, pero ¿qué ven? Qué buena foto, ¿no? La sacó el doctor Patricio con su lámpara andíbula, impresionante. Parece, te dio un agujero macular. pero sí. Oh, eso es lo que parece. Efectivamente, es un agujero macular. Y esta es la imagen que trae el paciente. Yo no le hice un OCT porque era un paciente de bajos recursos. Entonces, la pregunta es, ¿qué conducta tomarían? Es un paciente que por lo menos hace 3 años tiene un agujero macular, ve 1 décima, y la pregunta es si vale la pena operarlo o no. ¿Cuánto tiempo estuvo así? Por lo menos 3 años.
Y complicadito, porque si lleva 3 años, la perspectiva es mala. Si el otro ojo está perfecto, quizás dudaría en operarlo, pero si el otro ojo tiene algún riesgo de algo, lo operaría igual, aunque con poca perspectiva de que mejore, ¿no? Mm. Su ¿Me visión. mostró el OCT de vuelta? Por ahí estaría bueno verle en el OCT del otro ojo si tiene la Claro, hialoides pegada. claro, algo así. El otro ojo era normal, pero, o sea, no tenía ninguna alteración, no tenía una membrana epirretinal, y veía 10 décimos. Jimmy, ¿ese OCT era reciente o...? No tanto, Sebas, no tanto, la verdad, honestamente. Se va a la oscura con membrana amniótica a esos agujeros, ¿eh? No, si se puede, el agujero se puede curar. No es que sea seguro que se va a curar, el problema es si va a mejorar la visión con 3 años, ¿no? Bueno, y ahí está el tema, ¿se opera, no se opera? ¿Vale la pena, no vale la pena? Si el otro ojo está bien, yo no lo operaría. ¿Qué edad tiene el paciente, Jimmy? No me acuerdo. 71, Lau. Ah, Yo creo que 71 y otro ojo sano, creo que no lo operaría. sí, eso lo tendría en cuenta, la edad. Si no puede pagar el OCT más todavía, le va a costar hasta hacer los controles. La realidad también, Sí, si hablamos hay fino, muchos. ¿Cómo? no, que, a ver, si vos querés tener una perspectiva, el RG multifocal, que es una prueba, digamos, objetiva, funcional de fotorreceptores maculares, a vos te da una estimación de cuánto de ese daño puede ser reversible o no, porque te dice más o menos cómo funcionan los fotorreceptores y la retina media, pero yo coincido con lo que te dijo Arturo, te pregunté lo de la edad porque si ya lleva bastante tiempo y es una persona grande y todo, no sé si lo operaría. Ahí. Laura, ¿qué le harías? ¿Un electroretinograma multifocal? Sí, sí, tiene algo de valor predictivo en cuanto a funcionalidad, sí, multifocal. Che, Lau, eso yo no me metí en esa investigación, pero bueno, está bueno. Además de, vos sabés si el Maya, ponele, también te predice algo o es solamente el electrorretinograma lo que te puede llegar a decir si anda o no anda. En realidad yo, digamos, lo que he leído y que lo usan en distintas pruebas, como prueba previa en cirugías de mácula, es respecto a eso. Ok, bueno. Yo no me acuerdo los pormenores del caso de Sebas, pero me acuerdo que lo presentó en Ateneo y además fui testigo de que cuando Sebas le hacía el Ateneo, el OCT, que la paciente, no me acuerdo si era la o el paciente, pero estaba contento de que veía un poco mejor. Y era un agujero gigante, mucho más grande que este, me parece. Sí, Bueno, Pato, pero era un agujero iatrogénico, tenía vitrio por todos lados y estaba traccionando, se estaba levantando la retina desde la mácula. La cirugía en ese caso fue más por limpiar todo eso que habían dejado y dejar lo mejorcito que podamos la retina que más que por el agujero. Pero sí, después el resultado, la paciente estaba más contenta porque se le había achicado la mancha negra. La che, Sebas, realidad, me acuerdo del caso. Ese caso no era un agujero macular, fisiopatológicamente hablando, un agujero macular como lo llamamos, como este, digamos, sino que era No, algo. fue iatrogénico porque fue Ok, post, le hicieron una vitrectomía para sacarle un coágulo y se llevaron la mácula. perfecto, perfecto. Ok, la podemos. realidad, Jimmy, que está bien lo que decís, porque son decisiones que a veces uno le explica al paciente pros, contras y se toman en conjunto. Y quizá no sabes cuánto va a mejorar, pero vale la pena intentarlo. Sí, sí, estoy de acuerdo, Lau, que yo acá también, pero no sé si fue tan en conjunto, porque el paciente, a ver, por más que le dijeron esto, imagínate, él estaba en Saturno, no tenía ni idea de lo que tenía, y pensaba que hace 3 años, sí, creo que hace 3 años que no vengo bien. Entonces yo dije, creo que la decisión la tomé más basada en los médicos grandes que en otra cosa, en la experiencia de la gente más grande porque el paciente le digo, che, podés mejorar y bueno, dale, tratemos. El tema es que, claro, no se imagina lo que tiene que pasar. Tiene que hacer la faco, la vitrectomía, capaz que una segunda vitrectomía. Es realmente muy complicado. Así que bueno.
Pero bueno, sí, Sí, estoy de acuerdo. yo mostré un caso la otra, hace un tiempo, hace un par de años, en donde operé un agujero macular que tenía un año de evolución y la mujer estaba muy entusiasmada, o sea, se vino a San Juan a operarse, de hecho, y después se le desprendió la retina del otro ojo. O sea, tiene un ojo bueno que por ahora es bueno. De todos modos, yo creo que es como dice Laura, si vos tenés un paciente que entiende y que con el que podés tomar una decisión en conjunto, fantástico. Si no, es peor porque después te va a echar la culpa de todo lo mal que le pasó, como decís vos. Está bien. Sí, justo, Jesús Nazareno, nació el 25 de diciembre, no creo que me eche la culpa. Es bueno el tipo, pero bueno. La cuestión es que me puse a mirar un montón de posibles técnicas y en realidad un montón de artículos a ver qué dicen, ¿no? Y bueno, empecé con algunos y voy a mostrar algunos a ver si alguno cambia de opinión, pero bueno, cuestión que este es un estudio en donde se hicieron cirugías sobre 39 ojos. Se hizo un peeling, una disección, dice una hidrodisección del agujero macular, después se hace el masaje y después se pone gas. La tasa de cierre fue casi el 80% y obviamente esto pasa igual en todos los estudios que se hicieron, que a partir de los agujeros que son más crónicos y más grandes, la agudeza visual no mejora tanto como en el que son un poco más chicos y que tienen menos evolución. Este es otro estudio en el cual se Perdón, hizo, Jimmy, cuando hablan de crónicos, ¿de cuánto tiempo más o menos hablamos? ¿A qué le llaman pa- crónico? ¿Más de un año? pasando el año. Pero ahora voy a mostrar, porque hay algunos de estos estudios que no especifican, pero hay otros que sí. Y ahora voy a mostrar uno interesante. Este es otra técnica en la cual se hace básicamente el pelaje de la limitante y directamente se pone adentro del agujero, que es algo que se suele hacer, no es un flap, sino que directamente se pone dentro del agujero. Y acá tuvieron también una mejor tasa de cierre, inclusive que en la cirugía anterior. Es verdad que tienen menos ojos. Y lo mismo, la mejoría, todos mostraron mejoría, algunos más, y obviamente los que menos mostraron son los que son más viejos y más crónicos, y de mayor tamaño, perdón. Pero fíjense, acá pongo el cuadro, hay algunos que tienen, o sea, realmente mucho tiempo de evolución, que obviamente son los que por ahí menos mejoran, pero los que tienen por ahí 2 años, 3 años, realmente tienen una buena evolución y la mejoría es buena. Em, lo nombraba más que nada, sobre todo por la técnica, en el cual esta yo la vi cuando estaba en Estados Unidos, que hicieron un par de estas, de básicamente poner un parche de retina en el agujero macular. Y la realidad es que es impresionante cómo con el tiempo las capas retinales del parche y del resto de la mácula se van interdigitando y van volviendo a formar una nueva fobia, por decirlo de alguna forma. Pero la realidad es que en los dos casos que yo vi estando en Estados Unidos, la visión no mejoró mucho. Y el parche ese, no, uno esperaría que la visión realmente mejorara, teniendo en cuenta que hay nuevos fotorreceptores ahí, pero no cambia mucho. Acá refiere que en dos no cambió y en cinco mejoró un montón. Pero bueno, en lo que yo vi no fue tanto el cambio. Vos sabés que con respecto a eso, yo estuve con Susan Binder en Austria, que ella le hizo las maculopatías relacionadas a la edad, les hizo un trasplante también autólogo de retina hacia la zona central. Había hecho en ese momento, cuando yo estuve, como 108 casos y había fracasado totalmente. Es posible que también estos casos tienen, como son degeneraciones maculares, también la coreo-capilar estuviera comprometida, pero la realidad es que este tipo de trasplantes no tienen realmente digamos, una buena salida desde el punto de vista visual.
Sí, yo creo que la peor complicación en esos casos es que hagas un desprendimiento de retina producto de la retinectomía que hiciste, pero los que yo vi no fracasaron rotundamente, simplemente no recuperaron visión, pero Lo que bueno, está pasa es que bien. ahí yo creo que estás hablando de que se cerró el agujero. En el fondo, si se hubiera cerrado el agujero, hubiera sido lo mismo que si no, con o sin retina. Poner retina, a mí me parece que hay un tema filosófico ahí, que es que las neuronas necesitan educación, no solamente estar. Si la neurona no creció con vos, no va a funcionar. Entonces, hacer un trasplante de ojo, un trasplante de retina o una inyección de fotorreceptores es más o menos lo mismo. La neurona no funciona, por lo menos hasta ahora, que yo sepa, no hay casos que haya funcionado neuronas traídas de otro lado Está claro. y son Pero neuronas. bueno, Y además, si este, estás pensando en por ahí no operarlo, porque son cosas complicadas, hacer una retinectomía me parece una locura, porque ahí sí tenés que Exacto, un poco la retina. exagerado. Entonces, o sea, si Pero es estamos cierto hablando eso, solo de el hacerle agujero una, se cierra, una- pero el agujero se cierra, pero la probabilidad de recuperar visión no son altas, son más bien bajas. Entonces, yo creo que mantengo la misma postura que antes. Si el paciente es joven o el paciente, el otro ojo tiene algún riesgo, lo operaría sin dudar. Pero si el paciente tiene 70 y pico de años y no tiene mayor riesgo el otro ojo, creo que no lo operaría. está O sea, bien. no, Hay un trabajo, Pato, muy bueno que es no me acuerdo cómo se llamaba, Mojave, algo así, que es en Europa, multidisciplinario de múltiples centros de agujero macular. Y lo que recomendaban es la técnica esta de la retina, exclusivamente para casos que tienen un desprendimiento de retina aparte del agujero macular. Entonces, cuando entran a operar el agujero macular, digo, el desprendimiento de retina, ya que están, le sacan un pedazo de retina y tapan el agujero con eso. Pero como guardarlo exclusivamente para esos casos, que ya tienen el agujero macular grande y aparte el DR. Perfecto. Bueno, bueno, básicamente, efectivamente esta última técnica quirúrgica del trasplante autólogo de retina, la transposición, no estoy de acuerdo, pero bueno, la verdad que efectivamente termina siendo algo a charlar con el paciente, en el caso de que el paciente tenga la capacidad de poder debatirlo y entender, y si no, me parece que es una decisión para mí exclusivamente del médico, porque si no vos le podés pintar como que sí, vas a mejorar, pero no tanto. No sé no, qué sea todo, pero yo creo que está muy bueno lo que dijiste, Jimmy, de que estos pacientes pueden llegar a mejorar. O sea que no hay que perder la esperanza, pero llegado el caso de necesidad, hay que operarlo. No es una cuestión de que va a quedar mal sí o sí. ¿Ah? Entonces, exacto. bueno, hay que dejar la puerta abierta. Sí, 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 no, y además, más allá de si recupera o no visión, la realidad es que una tasa de 80%, 80 y pico por ciento de cierre con alguna de las técnicas me parece que es un buen porcentaje y después, bueno, que la retina haga lo suyo pero bueno, llegado el caso de efectivamente el otro ojo tener algún problema, esto se puede encarar, esta cirugía se puede hacer y por más que no mejore en líneas, hay muchos que también refieren mejoría del campo visual central, así que bueno, me parece que está bueno, me pareció bueno para repasarlo. Sí. También tener en cuenta que si el paciente lleva 2, 3 años con el agujero macular, capaz que lleve 2, 3 años más también se puede hacer. Entonces, tampoco hay una urgencia de decirle si te lo hago porque si no, no vas a tener nada. Es una opción. Exacto, exacto. Bueno, tal cual. Bueno, y este es otro caso que también me llamó un poco la atención. Es una mujer de 71 años que tenía una disminución de... Los dos tenían 71, no es coincidencia o que me equivoqué, ¿eh? Y una disminución de visión en el ojo izquierdo que había empezado hace 3 días. Veía perfecto el ojo derecho y el ojo izquierdo veía una décima. La paciente era pseudofáquica, una presión normal. Y en el fondo de ojo no tengo foto, pero le voy a mostrar esto y a ver quién me puede decir qué es lo que piensa que tiene. Es una hemorragia, efectivamente. Pero Eh, no llego a ver si tiene una obstrucción de una rama venosa chiquita ahí o si tiene un macroneurisma tapado por la hemorragia. no, efectivamente es una trombosis. De Efectivamente una es rama venosa macular. Qué mala exactamente. suerte. Exactamente. La tipa se había quebrado hace 3 días.
también el mismo día del quiebre, de que se cayó y se fracturó el radio. Empezó con esto, pobre, todas juntas. Pero bueno, también interesante el estado proinflamatorio frente a la fractura, como para pensarlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tenía esta trombosis. ¿Vos qué pensás que es una trombosis grasa? No, la verdad No, pero eso sería una embolia. exactamente, sería una embolia. Yo pienso que esto es algo venoso. No es algo arterial, porque sí, tendría otra, sí, Característica. No, otra. no se golpeó la cabeza ni la cara cuando se cayó, ¿no es cierto? No, por lo menos no tenía ningún moretón. Pues yo tuve una paciente que tuvo una trombosis que cuando la saltaron, pero le golpearon la cabeza. Mira. Nunca supe si tenía relación o no. Igual si No, yo con, lo imagino como un estado proinflamatorio, ¿no? Frente a todos los factores de coagulación también que se pueden liberar en una fractura, pero bueno, también puede ser casualidad, qué sé yo. mira, si volvés la foto, o por lo menos es lo que parece en la imagen, por encima de la arcada temporal superior parece haber como pequeñas, hay dos hemorragias en llama, o es la foto que Por arriba de la arcada por temporal. afuera, sí, por la vena por la arcada. Sí, Ahí hacia más arriba de la la papila, ahí foto, la hay veo. como dos pequeñas hemos en llama, eso habla más de una trombosis por ahí, ¿no? Sí, para mí no, Mm. por cómo se ve y lo que veía yo en el fondo de ojo también, me parece una trombosis clara. Y bueno, no sé qué conducta tomarían para el tratamiento, me gustaría saber qué harían. Inyecciones, sin duda. Eso te iba a decir, antiangiogénico. Un desplazamiento neumático también. Pero es que no es Pero una es hemorragia, intrarretinal la es sangre. intrarretinal, no se Sí, va a sí. desplazar, no O es sea, subretinal. estoy de acuerdo. No, a mí no me parece. Yo efectivamente haría inyecciones. ¿Inyecciones de qué harían? Antiangiogénico, yo siempre uso el babismo, pero puedo usar cualquiera, es cuestión del plazo que le des. Ok. Bueno, la paciente va a hacer una interconsulta y le ofrecen hacerle un Osurdex. Entonces yo El digo, cohete. ¿por qué, Arturo? A ver. Porque el Usurdex yo lo usaría si es un algo crónico. Si tiene 6 meses, un año y medio de edema, probablemente no responda a lo antiangiogénico. Igual probaría primero el antiangiogénico, pero los corticoides son más para los edemas crónicos, que ya son un componente más inflamatorio. Este de acá no es inflamatorio, recién sucedió. Y no Sí, será, y por qué no puede, perdón, me voy a poner Puede responder, ¿eh? me voy a poner en partidario de los Urdex por Sí. razones está sponsoreado, está sponsoreado. estoy esponsoreado. No, porque yo agarré y dije, la verdad es que siempre todos probamos los antiangiogénicos antes que hacer unos Urdex, pero creo que las razones son otras, no tanto las que dice Arturo, que igual son válidas o podrían ser válidas, sino para mí, primero, esta paciente, por ejemplo, es pseudofáquica, o sea que unos Urdex va, porque si fuera fáquica, ahí sí yo digo no, ni a ganchos. Porque hay de los principales efectos adversos que tiene unos Urdex, La catarata. está la catarata. El otro efecto adverso que puede ocurrir igual es el tema el aumento de la presión intraocular, que en este caso no sabemos si puede o no afectarle, pero son como las principales dos contraindicaciones, no, pero efectos adversos que lo descartan a los Urdex como tratamiento. Pero después dije, bueno, la verdad es que me pongo a leer. Obviamente yo le dije que prefería hacerle inyecciones, pero me agarré un review muy importante con bastantes papers analizados. Acá hay solamente 5 ensayos clínicos que cumplieron los requisitos, pero agarraron, como que le diga, 30. Y son muchos pacientes en los que fueron evaluados y tratados, ya sea por Novartis, o sea, en su momento Eylea, Ranibizumab versus Osurdex. Y la realidad es que el Osurdex, sacando los efectos adversos, que son la catarata, que es lo que te hace ver mal, obviamente, y ya deja de ser eficiente la droga, el primer mes y mes 2, el Osurdex muestra inclusive una mejor agudeza visual comparado a otros estudios,
El tema es que, bueno, después muchas veces te puede generar catarata y, por ende, no ser o no lograr el objetivo deseado. Pero también es verdad que genera menos inyecciones, o sea, necesitas menos inyecciones para llegar a un mismo objetivo. Eh, y tiene un componente antiinflamatorio bastante importante, no así antiangiogénico, eso es verdad. Entonces estás atacando cosas distintas. Pero, pero bueno, me pareció interesante decir, bueno, leer un poco y ver a ver por qué es que no ponemos a Surdex. Pero si estuviera indio, que no está, te diría, ¿por qué no colocar acetato de triamcinolona directamente, que es mucho más barato que Sudex? Exactamente. Y que Por- Y tendría el mismo resultado. el efecto inmediato antiinflamatorio lo vas a tener exactamente igual y no tenés que estar con un sí, dispositivo que va a seguir trayendo generalmente alguna complicación. no, pero el problema de la triamcinolona es que efectivamente habría que hacer más inyecciones también, ¿no? Por eso no lo puse, porque en ese caso ya directamente pondría antiangiogénico, pero bueno. Y que Sí, cada vez igual te tenés digo, antiangiogénicos de mayor duración también, claro, ¿no? ese es el También. tema. Ese es el tema. Yo, de hecho, para estos casos, yo no estoy usando nunca el Avastin. Prácticamente para todo, excepto para un preoperatorio, estoy usando casi siempre el Pari, Bavismo. el Pari. Entonces, si voy a usar el Bavismo y tengo una duración de 2, 3 meses, y el triamcinolona tiene una duración de 3, 4 y el Ozurdex tiene una duración de 4 a 6, no es tanta la diferencia. Y la verdad que efecto adverso con el Bavismo yo por lo menos no he tenido nunca. Está Pero bien. es para tenerlo en cuenta. Antes de que existieran los antiangiogénicos, usamos varias veces triamcinolona. Bueno, otros usaron Surdex, yo usé triamcinolona, pero varias Sí. veces, así que sí, el efecto es bueno. Ah, eso te estaba por Am- preguntar, Artur. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo les iba antes No, de el que... efecto es bueno, pero también usamos la triamcinolona o el Surdex para el caso en los edemas diabéticos. Y hoy Claro, también, solamente cuando no responden los antiangiogénicos los uso. está bien. Justo hace 1 o 2 semanas vi un paciente que le habían puesto varios Surdex con una válvula. No es lo común, no es lo común, en general no tienen tanta complicación, pero terminó con una válvula. Entonces, para tener en cuenta. Mira, bueno. Pero yo prefiero guardarlo para cuando no me responde. Pero sí, es una opción perfectamente válida. Y yo creo que Sí, en mi cabeza, si a mí me preguntás, digo, ponerle unos Urdex, jugándomela a que la presión se vaya por las nubes y tener que hacerle una vitrectomía para sacarle los Urdex, y la verdad que prefiero hacerle 3 inyecciones más y hacerle un antiangiogénico, que las tasas de infección son Sí, bajísimas y la mejoría sí. visual es buenísima también. Sí, y igual, ¿cuánto duró como promedio el Ursurdex? Mirá, generalmente lo probaron al mes 1, 1, 3, 4 y 6. Y hacia el final, obviamente la visión empezaba a descender, Claro. empezaba a equipararse con los antiangiogénicos y sobre todo el pico, digamos, era mes 1 y 2, que es lo lógico. Viste que Ozurdex generalmente más de 3 meses es raro que tenga un efecto. Exacto, entonces al final, si yo le voy a poner 2 de Guavismo que me van a durar 4 meses por lo menos, estamos, no estamos tan alejados. Tal cual. Te ahorras una inyección probablemente, con mucha suerte dos. Eh, Ahora, si no tiene un mango y le pones a Bastín, bueno, también le podría tensionolona en vez de Surdex. está bien, está bien. Sí, Bueno, así que Jimmy, nada. yo también creo que hay un tema de tiempo de evolución del cuadro. Sí, La cascada inflamatoria la vas a tener, o sea, cuando la parte inflamatoria tiene más relevancia, la vas a tener más tiempo, o sea, en cuadros más antiguos, que son así como este tan agudos. Me parece que el antiangiogénico es, por todos los efectos extra que tiene de antiangiogénico, es la elección. Sí, después cuando la cascada inflamatoria genera un estado proinflamatorio en la retina y que ya no lo estás manejando, creo que bueno, ahí sí recurriría al tema de corticoides. Y en la práctica, con respecto a los Urdex, la verdad que después de los 3 meses no. Sí. No, no tiene mucho medio efecto. discutible. Entonces, y la Sí, triamcinolona un mes y medio o un mes te dura. Entonces, Sí, sí, sí. Generalmente salvo yo, en por pacientes vitrectomizados, ¿no? claro. sí, en los pacientes donde vi la típica utilización de los Urdex es cuando, viste, esos edemas maculares diabéticos que no se van con nada y le ponen los Urdex y duran máximo 3 meses, que le mejora el edema, pero no cambia la visión
Pero así que bueno, nada, debatible. Pero bueno, cuestión que Claro. nada, yo esta paciente la seguí con, le empecé el tratamiento con antiangiogénicos y bueno, veremos cómo evoluciona. Otra cosa que creo que es importante es que al paciente que tiene una trombosis de rama con edema macular, explicarle que es una posibilidad que tenga recurrencias en el edema, porque eso también ya prepara al paciente en caso de que vos lo tengas que reinyectar, porque es bastante habitual que eso Sí. pase. Entonces, eso ayuda a manejar la frustración, ayuda a veces vienen bastante desanimados si no se los explican de entrada eso. Y creo que eso es más importante todavía en las oclusiones grandes. La que vos Mm, mostraste chiquitita y localizada, sí. es casi imposible que tenga una isquemia. Pero en las medianas, cuadránticas o ya de hemisféricas, yo ahí nunca les hago la RFG de entrada. De entrada le hago el antiangiogénico y recién a los 2, 3, 4 meses le hago la RFG cuando ya se le fuera un poco la hemorragia, porque ahí es donde ves la verdadera isquemia y ahí es donde decido si le hago láser o no. Tampoco se lo hago de entrada. Obviamente que si ya viene con la trombosis de hace meses, sí, yo se lo hago todo junto. Tal cual, esta paciente yo no le hice la RFG y era interesante porque con esto que dice Lau, el hijo es terapista, más o menos de mi misma edad, así que era interesante porque el tipo venía con algo leído. Entonces yo les ofrecí el antiangiogénico, se fue a Rosario, que son de allá, a hacer una interconsulta, le recomendé a alguien, fue a hacerlo y cuando volvió, vino con el tema de los Urdex. Y ahí yo le dije, mirá, yo la verdad que no te haría unos Urdex. Entiendo que puede ser útil, pero bueno, yo no lo elijo. Así que se hace el tratamiento conmigo al final, pero bueno, interesante. Se ve que les transmitió un poco más de confianza. Bueno, listo. En honor al tiempo. Gracias. Chao, buen día. Chao. Buen Gracias. Chao, día. chao.